Bueno, pues vamos a empezar. Hoy el título dice Ya no puedo más, lo ven en sus pantallas y tiene que ver con algo que es bien importante para todos nosotros, entender. Hay momentos en la vida en la que mucha gente cree que todo está perdido, que ya no hay nada que hacer y escucha frases como, es que lo he intentado todo, es que ya no puedo más, es que ya no tengo esperanza, si el asunto es económico, es que no tengo dinero, si el asunto no es económico, es que mi corazón está hecho pedazos. Escuchas frases cuando hablas con gente que te dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Ya no puedo, mi vida se acabó, no tengo fuerzas para seguir. Pero el mensaje de hoy es, a lo mejor te falta una cosa. ¿Qué te puede faltar? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, quédate en el estudio porque hoy vamos a ver qué es lo que probablemente te haga falta cuando tú pienses o tu carne te diga que estás perdido y que ya no hay esperanza. Será buena idea entonces, si en algún momento te sientes así o conoces a alguien que se siente así, que pueda recurrir a este pasaje. Entonces, abre tu Biblia en Marcos 5. Vamos a continuar con Marcos y vamos a leer el pasaje como siempre y luego lo desmenuzamos. Es un pasaje largo, pero es un pasaje emocionante. ¿Me confirmas si ya está por ahí en Marcos 5? Listo. Ok, lo voy a leer. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en manos de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Eh, Vemos entonces dos milagros, una sección un poco extensa, como les decía, con muchos detalles. Marcos tiene muchos detalles, pero para poner un poco de orden en nuestro estudio, yo lo he dividido en dos partes.
este mensaje. La primera parte, que abarca de los versículos 21 al 33, veremos que el Señor escucha a quienes le buscan con fe. Y en la segunda parte vamos a ver que el Señor recompensa a quienes le buscan con fe. Esto es lo que vamos a ver hoy en estas dos partes, en estas dos grandes secciones que vamos a estar estudiando y trabajando. Entonces, vamos a entrar en la primera parte. El Señor escucha. ¿A quiénes escucha el Señor? Esto es importantísimo porque mucha gente de repente podría decir, pues es que hermano, es que yo oro y no tengo la seguridad que Dios me escuche. Tal vez hoy sea respondida esa pregunta, presta atención. El Señor entonces, si ubicamos el contexto en el que está esta parte de Marcos, esta narración de Marcos, acaba de llegar a la orilla del mar, después de dominar demonios, después de todo esto que hemos estudiado anteriormente, ahora llega a la otra orilla y seguramente hay gente gritándole, maestro, véngase para aquí. Y qué paradójico. Lo último que vimos fue que la gente en el otro lado de la orilla, de la orilla, perdón, le decía, vete maestro, ya vete de aquí, no vaya a ser que saques otros demonios y nos salga más caro esto. Pero hay gente esperándola en el otro lado de la orilla. Jesús entonces baja de la barca y hay muchísima gente ahí. Dice que se reunió alrededor de él una gran multitud. De nueva cuenta vemos a esta gente interesada, a esta gente que quería ver esos milagros, a esta gente a lo mejor un tanto morbosa. Entonces, esta gente está ahí. Y si aplicamos brevemente esta primera frase, este primer versículo, podemos ver a lo largo de este versículo y del estudio de Marcos que las multitudes no garantizan verdaderos discípulos. Una iglesia llena no significa necesariamente miles de almas salvadas. Servicios a reventar no significa discípulos dispuestos a obedecer. El llamado a seguir a Cristo es radical, no cualquiera está dispuesto a morir por él. Y vemos en la Biblia entonces que el círculo cercano del Señor pues en realidad era pequeño. Bueno, vamos al versículo 22 y vemos que uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo viene al Señor. ¿Quiénes eran los principales de la sinagoga? Si a ti te gusta tomar notas, los principales de la sinagoga eran los jefes de los ancianos de la sinagoga. Ellos eran los encargados de mantener el orden en el servicio. Ellos decidían, por ejemplo, ellos dirigían la oración. Ellos decidían quién leía las escrituras. Ellos decidían quién predicaba en la sinagoga. Seguramente Jairo alguna vez había escuchado al Señor. Jairo entonces tenía una posición privilegiada en la sociedad. Jairo era deseado por muchos. Si alguien quisiera tenerlo de invitado, a lo mejor en alguna fiesta, Jairo era el ideal. Vente, Jairo, te invito. Era una persona con poder económico, era una persona que llevaba una vida religiosa porque seguramente ahí estaba todos los días o por lo menos semana a semana metido en la sinagoga. Pero estaba ocurriendo algo. Su hija está muriendo. Y entonces él llega y se postra, dice este versículo. Hemos visto cómo los demonios se postraron, pero este postramiento de Jairo es diferente. No es la misma palabra que solamente ponerse de rodillas y adorar como lo hicieron los otros. Este postrarse es la palabra piptei, que significa derrumbarse. Él se derrumbó delante del Señor. Ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Y entonces él se derrumba. Hay una situación de desesperación total en él. No importaba que él tenía mucho dinero. Probablemente tenía para pagar los mejores médicos que existían en la región. Si fuera hebreo, griego, arameo, no importa. Él tenía para pagar lo que fuera. Pero ni eso, ni su posición económica, ni su poder económico eran suficientes. Él ya no podía más.
Él se derrumbó ante el Señor. Y eso es lo que quiero que veas aquí, que no simplemente se postró como se había postrado otra gente. A él se le acabaron las fuerzas y se derrumbó ahí. Jairo entonces, con lágrimas en los ojos, con una desesperación, y lloraba por su hija, que además déjeme decirles que Lucas dice que era hija única, así que su amor estaba concentrado tal vez en esa personita que estaba enferma. Y dice Jairo, mi hija está agonizando, y la traducción de Nueva Cuenta no es tan fiel en el cuadro que podemos imaginarnos, porque ahí Jairo usa en griego un diminutivo. Jairo dice, mi hijita está muriendo. ¿Te imaginas entonces el corazón de este hombre diciendo, mi hijita está muriendo, Señor, ayúdame, necesito tu misericordia? Y es que tiene 12 años, o sea, tú dirías, bueno, mi hijita podría ser una hijita de 4 años, 5 años, esa sería una hijita, pero los papás nunca dejamos de ver a los hijos crecer, o sea, nunca les vamos a permitir que sean nuestros hijotes, ¿no? Van a ser siempre nuestros hijitos. Yo tengo un hijo de 13 años y cuando le digo hijito me dicen, porque ya está grande el muchacho, o sea, no es hijito. O sea, lo digo y lo estoy viendo en este momento y se ríe. Pero es la verdad. Jairo entonces decía a mi hijita, porque era su tesoro más preciado y le partía el alma verla así. Su corazón estaba pedazos, el panorama no era alentador, los médicos seguramente le habían dicho que ya no hay nada más que hacer, era cuestión de horas o era cuestión de minutos para que esta niña muriera. Y a pesar del panorama tan desalentador, él lo que hace es ir a los pies del Señor y le dice, Señor, yo sé que tú puedes sanarla. Si pones las manos sobre ella, yo sé que ella va a ser salva y vivirá. Ella se va a salvar y va a vivir. En el medio de este cuadro vemos que Dios nos invita a analizar cómo Jairo vino con este corazón dispuesto. Para Dios no hay imposibles y Jairo lo sabía. Marcos no dice que si el Señor respondió o qué fue lo que respondió, pero escuchó a Jairo. Él escuchó a este corazón que estaba hecho pedazos y le buscaba. ¿Cuánto deberías aprender tú de esta actitud? Él estaba sin esperanza y no importaba su fama, su posición social y religiosa. Nada de eso iba a salvar a su hija. Ante esta impotencia, él solo tenía una opción, que es depositar toda su fe en el Señor. No olvides que por desalentador que sea el panorama, Dios te escucha si tienes este corazón. Si te derrumbas como lo hizo Jairo, ahí en el Señor es donde está tu seguridad, tu consuelo, tu esperanza. Yo te aseguro que Dios escucha el corazón que se humilla. A lo mejor no te has dado cuenta que te ha pasado como a Jairo. eh, y mira esto. ¿Y por qué digo esto? A lo mejor no te has dado cuenta. Porque el Señor dice, más bien el texto dice en el versículo 24, fue pues con él. El Señor fue con Jairo. Probablemente el Señor le haya invitado a caminar y decirle, vamos, y vamos a tu casa, pero hay un camino por recorrer. Tú y yo, le dijo el Señor, vamos a recorrer un camino juntos hasta que se cumpla eso que tú quieres. Y vamos a ver qué es lo que pasa, porque hay una multitud, hay mucha gente empujando, hay falsos consejeros, pero el Señor le dice, vamos, camina conmigo. Versículo 25, y esto interrumpe un poco la historia, y vemos entonces que hay un hombre que se derrama pidiendo ayuda, que derrama su corazón pidiendo ayuda, y de repente la historia se ve interrumpida porque hay una mujer que hace 12 años padecía una enfermedad. Nuestras Biblias dicen, pero una mujer, literalmente dice, también le seguía a una mujer. La mujer estaba dentro de la multitud, es lo que yo veo con claridad.
Entonces esta mujer estaba enferma desde hace 12 años y debemos poner atención qué tipo de enfermedad tenía. Ella tenía una enfermedad de flujo de sangre. Esta enfermedad tenía que ver con la pérdida de sangre en la mujer. Normalmente el periodo menstrual de una mujer, que puede durar unos días menores a una semana, ella lo tenía en un grado anormal, por lo tanto probablemente no paraba de sangrar o sangraba mucho, y esto la llenaba de tristeza. Ella se sentía sucia, se sentía enferma, porque la Biblia dice que cuando una mujer tenía su periodo se consideraba inmunda. Y eso quiere decir que si se acostaba, lo que tocara sería inmundo. Si se sentaba en cualquier lugar, ese lugar sería inmundo. Si tocaba un mueble, ese mueble sería inmundo. Si tocaba una silla, si tocaba una cama, si tocaba un hombre, si dormía alguien con ella, cualquier cosa alrededor de ella era inmunda. Por lo tanto, esta mujer, comparada con Jairo, tenía una posición social desafortunada. Nadie quería estar con ella, por lo tanto era indeseada por todos. Estaba en la ruina, leímos que estaba en la ruina porque había gastado todo lo que tenía. No podía acercarse al templo, ella no podía llevar una vida religiosa por lo mismo que era considerada inmunda. Ella no podía ofrecer sacrificios para el perdón de sus pecados porque estaba alejada de eso. Ella tampoco sabía qué hacer y ella estaba muriendo. Literalmente, con la pérdida de sangre seguramente estaba muy débil. Había hecho todo cuanto estaba en sus manos. Entonces, hace algo intrépido. Hace algo intrépido. Yo no puedo llamarle de otra manera. Hace algo intrépido porque ella viene por detrás de la multitud y toca el manto del Señor. Porque ella decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿Tiene algo místico esto? No. Ella no conocía cómo funcionaba, pero tenía seguridad porque había escuchado, había oído que el Señor tenía poder para hacer milagros. Entonces va y toca la ropa del Señor. Y al instante, y esto es increíble, al instante sanó. La fuente de su sangre se secó, sanó. Versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volteó y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, no entendiendo qué pasaba, le dijeron algo así como que, ¿estás loco, Jesús? Hay muchísima gente aquí. Por supuesto que alguien te tocó, ya te tocaron todos. Pero el Señor no se refería a eso. El Señor cuando se da cuenta de lo que ha sucedido, Él sabe que ha sanado a alguien. Es más, Él sabe quién es. Pero Él vemos que hace este tipo de preguntas otra vez, no porque no sepa quién es, sino porque es un llamado a rendir cuentas. Y también es un llamado a que si había pasado algo positivo en la vida de esa mujer, ¿a quién le daría la gloria a esa mujer? ¿A los médicos? ¿A que a lo mejor tomó un tratamiento hace 2 días y justo en ese momento el tratamiento rindió frutos? ¿O que fue una casualidad del destino? ¿O que la naturaleza decidió? ¿O le daría la gloria a Dios? ¿Qué es lo que haría esta mujer sabiendo que había sido sanada? Y los discípulos ahí están preguntando, porque no entienden por qué el Señor está haciendo ese comentario. Él los ignora. Nota que Él los ignora, Él no dice nada más hacia ellos. Y la mujer entonces aparece. Aparece entre la multitud, sale y dice el texto, temiendo y temblando. Tal vez ella pensaba, no, pues creo que rebasé los límites, creo que sí fue un acto intrépido, pero mal. Ella sabía que si tocaba a alguien, esa persona sería inmunda y acababa de tocar al maestro. Entonces, estaba siendo inmundo al maestro. A lo mejor seguía un regaño terrible que el Jesús le dijera, mujer, ¿qué has hecho? ¿No ves que ahora estoy inmundo y no puedo hacer nada? ¿Cómo se te ocurre tocarme? Ahora no podré ir a predicar a la sinagoga porque a ti se te ocurrió tocarme. ¿Cómo te atreves?
O peor, con el poder que tenía el Señor, a lo mejor ella estaba literalmente muerta, porque a lo mejor el Señor le iba a regañar con tal fuerza, con tal seguridad, que acabaría con ella por haber hecho eso. Ella había hecho algo sin permiso, no era un asunto menor, entonces lo que ella se pone a temblar, tiene miedo y se postra a sus pies. Y se postra a sus pies y de cara al piso y en total sumisión se rinde ante el Señor y temblando confiesa lo que había hecho. No es una cosa menor el hecho que diga, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor se quedó escuchando todo el testimonio de la señora, de esta mujer. El Señor se quedó escuchando que llevaba 12 años sufriendo, se quedó escuchando que ella había escuchado de él, se quedó escuchando qué fue lo que ella hizo para que sanara su flujo de sangre. El Señor la escuchó y escuchó a este corazón que estaba sufriendo y que había depositado toda su confianza en su Salvador. Había depositado toda su confianza en el Señor y ahí estaba postrada también. Me gustaría que veas de dónde sale también mi seguridad de que el Señor escucha a ese corazón que está humillado. Vamos al Salmo 34. Vamos a leer el Salmo 34, 18 y 19. De hecho, si lo puedes leer, Regina, por favor. Salmo. Salmo 34, 18 y 19. Ok. 34. 34, 18 y 19. Ok, ya la encontré. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias, hija. Entonces vemos, y ahí subráyalo en tu Biblia, Dios cercano está con los quebrantados de corazón. ¿Y a quienes salva y a quienes escucha? A los contritos de espíritu, a los que están contristados, a los que están tristes en su espíritu, ¿no? A los que están en esa bancarrota espiritual necesitando al Señor. Mira el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. Y tú dices, ¿en serio? Pero pues si ya soy justo, ya Dios me ha justificado y estoy limpio ante sus ojos. Sí, muchas son tus aflicciones, pero de todas te librará Dios. Y subráyalo también, de todas te librará Dios. Estás bajo su protección. Nosotros somos sus hijos, hemos sido adoptados en su familia y toda la protección que tenemos proviene de Él. Vemos que no es un pare de sufrir, entonces vemos que los problemas y las situaciones difíciles son un regalo de Dios. Es probable que lo que estés pasando sea para que te derrumbes de rodillas a sus pies. Y si aún no has creído en el Hijo de Dios, entonces es un llamado para que te arrepientas y vengas a Él. El mensaje, como sea, es, y te ruego, humíllate, como lo hizo Jairo, como lo hizo esta mujer, y ten la seguridad que Dios está cerca de ti y que Dios escuchará tu súplica. No hay forma que no. Si en verdad vienes con este corazón, Dios te va a escuchar. Y en esta, acabamos entonces en esta parte, la primera sección, y vamos a entrar a la siguiente. La primera sección entonces es, el Señor escucha a quienes le buscan con fe. La segunda parte es, el Señor recompensa a quienes le buscan con fe. Marcos termina este versículo, el versículo 33. Miren, antes de pasar a la segunda parte, puse una tabla aquí que si quieres puedes tomarle foto para que estudies detalladamente después. ¿Cuál es la comparación entre Jairo y la mujer
estos contrastes entre la posesión privilegiada y desafortunada, en que uno era deseado por todos y uno era indeseada, entre el poder económico que tenía uno y la ruina que tenía otra, pero al final, tanto Jairo como la mujer, los dos seres humanos, los dos hombres, los dos sangran de la misma manera, si lo quieres ver así, los dos polvo, los dos sensibles y los dos necesitando del Señor. Y los dos habían escuchado hablar del Señor, los dos pusieron su fe, los dos se postraron y a los dos los escuchó el Señor. Vamos a ver cómo se recompensa esta fe. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ya no es solamente la mujer, ¿no? ¿Te das cuenta que cómo le dice el Señor? Le dice, hija, 12 años de sufrimiento y el Señor le dice, hija, ¿cómo estaría su corazón rebosando de felicidad a esta mujer? Y qué hermoso escuchar, en el caso de ustedes, hermanas, que el Señor te llame hija, adoptada dentro de la familia de Dios, y que el Señor te diga, hija, tu fe te ha salvado. No fue la fe en ella, no fue la fe en ella misma, como dicen los mensajes en el Facebook, por ejemplo, de confía en ti. No fue en los médicos, no fue la ciencia, fue la fe que le hizo alcanzar la salvación. Y son tres cosas. Se salva, tu fe te ha hecho salva, puedes ir en paz y quedar sana de tu aflicción. Es decir, en orden si quieres, estás a salvo de la ira de Dios. En lugar de un regaño, ella recibe un apapacho de Dios y le dice, hija, ella está salva, ella tiene paz ahora para con Dios. Significa que además tendrá una vida nueva porque ha sido restaurada en la sociedad. Ya no será más la indeseada que nadie quiere estar con ella. Sus pecados han sido perdonados, tiene una vida nueva y además sana de su cuerpo completamente. Porque si bien había cesado el flujo de sangre, el Señor le dice, ya sanaste, nunca más tu enfermedad estará en ti. Su fe había sido recompensada. Mira qué lindo, su fe fue recompensada por la confianza que tenía en el Señor. Ahora, no olvidemos una cosa. Estamos emocionados con la mujer y hay un hombre desesperado ahí, ¿te acuerdas? Que está viendo todo lo que nosotros estamos estudiando. Hay un hombre desesperado ahí. Su hija está muriendo. Imagínate si fueras Jairo, ¿qué le dirías al Señor? Casi, casi viendo tu reloj y diciendo, Señor, a mi hija le quedan minutos y tú estás escuchando todo el testimonio de esta mujer que está postrada aquí. ¿En serio? Pero Jairo no era como nosotros. Jairo se ahogó todos sus comentarios y solo estaba callado ahí con su angustia y con su desesperación. En medio de ese sufrimiento él estaba callado, confiando, callado, ahí estaba. El Señor acaba de sanar a una hijita suya de 12 años de sufrir. Así que el Señor entendía lo que Jairo estaba pasando. Él se compadeció de esta mujer como un padre se compadece de sus hijos enfermos. Viene entonces el versículo 35. Y mientras él todavía hablaba con la mujer, llegaron de casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, y le dicen, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Esto es increíblemente terrible. Estas personas que vienen a dar estas malas noticias, estas aves de mal agüero, no tienen un poco de sensibilidad. No tienen amor, no tienen compasión, no tienen sentido común. ¿Te imaginas el pecho de Jairo en ese momento al escuchar la noticia de tu hija ha muerto? No molestes más al maestro. Eh, la realidad es que no hay nada que hacer, Jairo. Ya se murió,
sorry, vámonos a lo que sigue. Pero el Señor, otra vez, ignora los comentarios. Le dice a Jairo, luego oyó lo que pero Jesús, versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, otras versiones dicen, ignorando, en texto original la idea es que Jesús lo oyó y no dijo, lo dejó pasar, lo pasó por alto, eso es en realidad lo que quiere decir. Y entonces en lugar de dirigirse a la multitud, se dirige a Jairo y le dice, no temas, solo cree. Voy a repetir eso, no temas, solo cree. Dios mismo le estaba dando ánimos a Jairo. Y es que este solo cree está en un tiempo verbal que es un presente continuo que en nuestro español equivaldría a Jairo, sigue creyendo, no temas, sigue creyendo. Así como creíste hace un rato, así como te postraste y creíste, no temas, sigue creyendo, sigue creyendo. El mensaje es, sigue creyendo, no temas. Cuando hacía este estudio hasta se me ponía la piel chinita porque decía, es un imperativo del Señor, es un ánimo también, pero también es un mandato. Sigue creyendo. No se trata de que creíste una vez porque escuchaste el Evangelio y ya, no, es un tema de todos los días. Sigue creyendo, sigue creyendo. Hay un pasaje muy bonito en Crónicas, en Segunda de Crónicas. Si tienes tiempo, a lo mejor en la semana, estúdialo, léelo. Van a atacar a la ciudad de Jerusalén. Y el rey que estaba en ese momento se da cuenta que no tiene fuerzas para pelear. O sea, que él mira a ver a su ejército y dice, somos poquitos. Y mira a ver a los que vienen y dice, son demasiados, o sea, no podemos. Y mira la oración de él. Vete a Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, por favor. Y subráyalo y medítalo y luego lee toda la historia de qué pasó, cómo el Señor dio la victoria a su pueblo. Pero quiero que veas la oración en este momento de este rey. Segunda de Crónicas 20:12. ¿Me dan una señal cuando estén por ahí? Bien, ya está, Gesia. Gracias. Listo. Ok. Dice la oración de este rey. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Se refiere a los enemigos. Porque en nosotros no hay fuerza. ¿Te das cuenta? En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Esto es, Señor, nosotros no podemos contra este ejército. No solo no podemos, no solo no tenemos fuerza, mira qué dice, no sabemos qué hacer. ¿Y cuántas veces en tu vida te vas a enfrentar con esto? No sabemos qué hacer. Pero ahí está la respuesta también. Y a ti volvemos nuestros ojos. A ti te buscamos, Señor. Aquí estamos de rodillas ante ti, sin fuerzas, en medio de este problema tan grande, en medio de estos enemigos que nos acechan, en medio de esta multitud que no podemos vencer. Y no sé qué hacer, pero una cosa sí sé, que mis ojos están puestos en ti. Eso es lo que sé. Entonces, no había esperanza posible y el rey dice, ponemos nuestros ojos en ti, mi Dios y Salvador. Y sí, efectivamente, si te imaginas que ganaron, efectivamente ganaron esa batalla. ¿Y cómo fue posible? Pues si no lo has leído, no te voy a dar el spoiler, léelo en esta semana, medítalo y deleítate en esta victoria del Señor, porque la ciudad de Jerusalén no fue tocada. Muy bien, entonces regresamos a nuestro texto. Ya estamos en el versículo 38. Llegan a la casa
el Señor no permitió, perdónenme, el Señor antes no permitió que le siguiera nadie más. Toda esta gente que le rodeaba, el Señor no prestaba oído a ellos. Había mucha gente ahí, mucha gente aplastando, mucha gente como consejeros, pero el Señor les dice, váyanse. Estos chismosos, esta gente que nada más, que no seguía al Señor con este corazón contrito y humillado, son rechazados por el Señor. Y en el versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie. Con la autoridad con la que el Señor hablaba, Él no permitió que esta gente lo siguiese. Y así llegan en un grupo muy reducido, Pedro, Jacobo y Juan, a la casa. Ya no hay esa multitud que le seguía cuando se bajó de la barca, porque el Señor ya no permitió que siguieran ahí. Ellos no fueron escuchados como fueron escuchados Jairo y la mujer. Entonces llegan a la casa del principal de la sinagoga y hay un alboroto terrible. Y este alboroto se debía a que cuando alguien moría en esta época, se contrataba a gente para que llorara en los funerales. Había música, había gritos, había muchas lágrimas, había mucha gente interesada, dado la posición económica de Jairo, seguramente muchos fueron a darle el pésame, entre comillas, por su hija, y había un alboroto, había una conmoción muy grande ahí. Y entra el Señor y dice, ¿por qué esta conmoción? ¿Por qué este alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué pasa de nuevo con toda esta gran multitud reunida en la casa de Jairo? Cuando el Señor dice que no está dormida, que no está muerta, perdón, sino dormida, ellos en lugar de meditar sobre esto, se burlan de él. Y cómo yo sé, es que a lo mejor, Juan, fuiste muy duro, ¿por qué los llamaste hipócritas? Si están llorando, una niña ha muerto. Bueno, te tiene que dar seguridad que lo que te digo, o te tienes que unir conmigo a esto que yo digo, de que son falsos, porque ¿cómo pueden pasar del llanto a la burla en un segundo? Por supuesto que era falso. Entonces, de nueva cuenta, fíjate qué pasa. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre de la niña y a la madre y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Pero no menosprecies la primera parte de esto. Él echó afuera a los chismosos, echó afuera a los que se burlaron de él. Eso quiere decir que todas estas personas que dijeron no molestes al maestro, estos falsos que se estaban burlando, no son bien recibidos por el Señor. El Señor los sacó. Y debes tener en cuenta mucho eso porque eh, el Señor no se goza con la gente que no le cree y que además se burla de él. Entonces, entra a la habitación, toma la mano de la niña y le dice Talita Kumi, que Marcos, gracias Marcos, nos puso la nota de traducción que dice, niña, a ti te digo, levántate. Pasaron muchas cosas aquí, hay demasiados detalles bien interesantes. La fe de Jairo, por supuesto, ha sido recompensada. La mujer fue atendida, por así decirlo, recibió su recompensa casi al instante. Jairo tuvo que esperar, Jairo tuvo que caminar un tiempo con el Señor, Jairo tuvo que estar a prueba y seguir creyendo y seguir creyendo y seguir creyendo. Y ahora su hija está en manos del Señor. El Señor ha tomado su mano, le ha dado una orden, su fe ha sido recompensada porque la niña se pone de pie, enseguida se levantó y caminaba ahí, dice, y tenía 12 años. Lo que el Señor hizo aquí es que el espíritu de la niña regresó a su cuerpo. Eso fue lo que pasó. Nosotros tenemos cuerpo y espíritu. El espíritu no muere. Nuestro cuerpo podría dejar de respirar en alguna ocasión, pero nuestro espíritu inmediatamente iría con el Señor. El Señor está demostrando con signos visibles que Él es la resurrección en la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y a lo mejor podrías decirme aquí tú, bueno, pero es que la hija no creyó. Estamos hablando de Jairo. Y esto es lo que hace todavía más glorioso el asunto de la salvación. Porque no, Jairo no tiene un mérito y no puede decir, soy un genio, es que yo creí.
O la mujer no podría decir, wow, es que yo me sané gracias a que yo creí, tú tienes que creer. No, es que la salvación es un regalo, la sanidad es un regalo, la fe es un regalo, la vida es un regalo y toda la gloria es para Dios. En nuestra condición caída estamos muertos espirituales, como estaba esta niña. Nosotros hubiéramos sido incapaces de escuchar la voz de Dios si Dios no nos hubiera dado una vida nueva. Y hoy el Señor le da esta nueva vida a la niña, que ya estaba fría, completamente muerta, sin latido cardíaco, seguramente pálida, y Dios en su misericordia le da una nueva vida. Así como la mujer ya tenía una nueva vida, ahora esta niña tiene una nueva vida. Y mira que su gozo es escuchar la palabra de Dios y obedecer. Le dijeron, levántate, y se levantó. Otra vez, los testigos están impresionados, están asombrados y no hay manera que no puedas asombrarte de esto. Seguramente la fe de Jairo llevó a la fe también a los de su casa, seguramente a su esposa o a lo mejor a los criados. Y la niña era la prueba fiel de que el Señor recompensa esa fe. Eh, el Señor ordena que no se diga nada porque el mensaje todavía no estaba listo. Todavía el evangelio no había concluido porque Él no había muerto en la cruz. Recuerda que Él está capacitando a los apóstoles para enviarlos a predicar y todavía no ha llegado el momento de enviarlos a predicar el evangelio. El mensaje de hoy entonces es cuando sientas que todo está perdido, cuando creas que no hay esperanza, ven a los pies del Señor. Ese es el refugio perfecto. Estás llamado a creer y a seguir creyendo. Si en verdad crees que Dios es Dios de los imposibles, entonces créele. El mensaje es no temas, cree y sigue creyendo. Recuerda que el Señor nunca falla. Tu fe será recompensada inmediatamente como la mujer. Después de un poco de tiempo, como esperó Jairo, después de caminar con el Señor un tiempo, o tal vez en la siguiente vida con el Señor. Pero a Él le debemos todo, nuestra salvación, nuestra vida, nuestra fe. Démosle gloria a Él y sigamos creyendo. Entonces, es el mensaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que tiene muchísimos detalles, Marcos. Creo que es un gran narrador. Nadie tiene tantos detalles como él. Cuando lees el Evangelio de Mateo es un poco más serio. Lucas también tiene otros detalles bien interesantes. Pero cada evangelista está ahí, cada evangelio está ahí, porque tiene una forma distinta de hablar. Me gustaría que me comentaran con qué se quedan, qué fue lo que más les gustó del estudio. Yo. Adelante. Yo me quedo con que Jesús hace milagros y Dios escucha el corazón humillado. También que el Señor recompensa a los que buscan, a los que le buscan con fe. Que tenemos que seguir creyendo, no, que no temamos y que cuando creamos que no hay esperanza, que vayamos a los pies de Jesús. También lo decoré, pero todavía no está listo, entonces te lo muestro después. Ah, órale. Pero está medio borrosa la cámara, entonces no se ve. Ok. Ok, gracias, hija. Quiere hablar Dani. Adelante, Dani, por favor. Con la parte que me gustó es la parte de Jairo, donde Dios sanó a su hija, porque me gustó porque Dios dijo, los que no creen en mí, váyanse, y los que creen en mí, quédense. Lo que me gustó de eso es que Dios dijo, los que no creen en mí, váyanse. Entonces me gustó esa parte por lo que dijo. Entonces yo creo que Jairo desde ese entonces guardó el secreto, tal vez no, pero yo creo que sí lo guardó y es lo más importante, que debes de creer en Dios. Aunque no creas y creas, Dios te va a amar. Así es, Dani. Muy bonitas palabras. ¿Tú crees en él? Sí. Qué bueno. Gloria a Dios por eso. Qué bonito. Qué bonitas palabras, Dani. Tienes toda la razón. Yo también creo que Jairo obedeció. Si Dios dijo, no digan nada,
yo creo que él no dijo nada. Yo creo que él obedeció y se quedó callado. Yo creo Coincido. que, yo creo que también hizo eso. Y si hizo eso estuvo bien, porque tal vez se fue al reino de Dios. Sí, y fíjate que obedecer siempre está bien. Sí, Muy bien. Gracias, Dani. Pero de ahí está nada. Gesia. Gesia, ¿a ti qué te pareció? Creo que el día de hoy Dios está llamando muy fuerte a mi vida desde la mañana con la predicación. Y creo que tener esa fe y el valor, creo que algo de lo que es muy fuerte en este pasaje es el valor que tenía la mujer para poder ir entre la multitud, aún siendo en aquel entonces inmunda, ¿no? O sea, se atrevió a salir con todo en contra, se atrevió a andar en una condición de rechazo absoluto y, y ese valor no lo era todo, pero fue el primer paso. Y a veces seguir a Jesús creo que demanda ese valor y no siempre he sido valiente y tampoco siempre he tenido la fe que, que demostró Jairo y la fe que demostró ella. Entonces, creo que hoy ha sido un día de llamados de atención de Dios a mi vida. Sí, tienes toda la razón. Dios nos habla de muchas maneras y hoy el mensaje ha sido fe. Te prometo que no nos pusimos de acuerdo. Y tienes razón en la observación de la valentía, ¿no? De no importa el qué dirán, o sea, a ella no le importaba el qué dirán. Algo que tienen que saber también que es importante, las mujeres tenían prohibido hablar en público y había muchísima gente ahí. Ya el simple hecho que dijera quién fue y dijera ella, tengo que rendir cuentas en público, toda esta gente va a escuchar mi historia, toda esta gente va a escuchar lo que estoy sufriendo desde hace 12 años. A lo mejor para muchos de nosotros sería, qué pena, lo van a ver, no le importó. A Jairo mismo no le importó que con todo el renombre que tenía y la posición que tenía, tirarse y caerse rendido ante el Señor, no le importó el que dirán. No lo midió en ese momento porque su fe era y su deseo de estar cerca del Señor era más grande. Muy buena observación. Rodrigo. Ahí está. Ay, se trabaron. ¿No? No, te escuchamos bien. Ok, entonces yo me quedo con que primero que el Señor, que es Jesús, escucha a los que buscan con fe, como Jairo y la mujer. A pesar de ser dos personas con características básicas totalmente diferentes, a ambas personas Jesús les escuchó porque lo buscaron con fe. Y por último, es que Jesús recompensa a aquellos que le buscan con fe. En el caso de la mujer, se le fue sanada su enfermedad que tenía desde hace 12 años. Y, y a Jairo eh, le dieron una vida nueva a su hija. A, a las dos se les dio una vida nueva. A las dos. También el mensaje aún no estaba terminado, por eso no se por eso se pidió que no se dijera nada. Porque no se puede compartir un mensaje que no se puede compartir un mensaje que aún no está terminado, ¿no? El evangelio aún no estaba listo.
aún no estaba el centro de todo esto, que Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Ok. Muy bien, hijo, muchas gracias. Cheli. Bueno, pues primero que tanto Jairo como la mujer sabe que Jesús es el único que puede, que Dios era el único que podía ayudarles. Y al saber que solamente Dios puede hacerlo, reconoces cuán inútil eres, que ni con todo el dinero, ni con todos los recursos, ni con todos los médicos vas a poder eh, hacer lo que, o sea, salvar en ese momento a su hija o curarle. Y pues solamente el gran poder de Dios y la fe. Y cuando viene la mujer con flujo y le dice todo lo que, o sea, toda la verdad, ahí vemos la paciencia y la misericordia del Señor de escucharte. Y puedes llegar y como estés, sabes que Él va a tener misericordia de ti. Y me acordé busqué el Salmo 51:17, que dice también lo mismo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice. Y pues también que somos iguales ante el Señor, porque Jairo tenía las posibilidades económicas y la mujer de flujo no tenía ya dinero. A ambos ayudó el Señor. No hay una distinción de porque tú tienes o no tienes. Y pues en ese tiempo, cuando estaba Jairo viendo cómo sanaba a esa mujer, y sí tenía que esperar, pero también le estaba fortaleciendo la fe, porque en ese momento él estaba viendo el poder que tiene Jesús para sanar. Entonces, al ver cómo otras personas sanan, al ver cómo otras personas también son ayudadas, esa fe se va fortaleciendo porque tú estás viendo el poder que tiene el Señor para todo. Y por último, cuando segundo de Crónicas, pues que la palabra de Dios siempre tiene todas las palabras que tú no tienes cuando tienes algo que decir. Y pues ahí está la oración que se necesita siempre. Ya con eso. Así es. No sé qué hacer, ¿no? Esta frase que luego nos consume. Muy bien. Gracias, amor. Lili, hermana Lili, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, cuando atravesamos por pruebas, por dificultades y nos preguntamos, ¿por qué a mí? Yo pienso que esto sucede porque hemos abandonado nuestro caminar con Dios, porque nos hemos apartado de su palabra, de su ley, porque hemos dejado de escuchar su voz y por tanto, pues hemos perdido la fe. Entonces, pues al abandonar su palabra, dejamos de seguir en su caminar y no nos damos cuenta que pues Él nos promete muchas cosas y sus promesas siempre se cumplen. Y bueno, nosotros al encontrarnos ante pruebas, ante dificultades, ante tribulaciones, sea cuales sean, pues debemos de derrumbarnos ante Él, teniendo la firme convicción que pues sus promesas nos dan paz, así como lo dice su palabra, ¿no? Que en el mundo tendremos aflicciones, dificultades, pero que debemos de tener confianza en Él y la firme convicción que por nuestra fe, Él siempre nos va a recompensar, siempre. Pero pues es esto, ¿no? Permanecer en su palabra, en su oración, y pues sí, como decía el hermano, el pastor en el servicio en la mañana, ¿no? Creo que todos hemos llegado a la misma conclusión, hemos recibido esta palabra tan hermosa que
pues debemos de tener fe y confianza en el Señor, pero no dejando de estar en su palabra, de permanecer en él, ¿no? Como dice la palabra en Hebreos, ¿no? Que no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de orar los unos por los otros. Y como ahorita, ¿no? En esta reunión, reunirnos, estudiar su palabra, aprender más de él, conocerlo y pues enamorarnos en cada momento más de él. Sí, Yo pienso eso y de esa manera, pues seguramente que no vamos a volver a pensar así. ¿Por qué a mí? No, no porque pues en él vamos a tener todas las respuestas, ¿verdad? Amén. sí, amén. Como decía Cheli ahorita, la verdad es que todas las respuestas están en la Biblia. A veces estamos buscando en todos lados, ¿no? Buscando respuestas, pero digamos que lo que se nos pide es reaccionar en obediencia y fe. Eh, Creo que oremos, ¿no? Debemos orar por nosotros, por la iglesia, por los hermanos, por los que no se han convertido también, por los que no conocen al Señor, para que conozcan esta fe. La fe, dice la Biblia, que viene por el oír a Cristo, por el oír la palabra de Dios. Y es muy importante que mucha más gente conozca a Cristo, conozca quién es Él, escuche su palabra y suceda este milagro, que el Señor durante mucho tiempo, más años y a mucha gente le diga, Talita Kumi, ¿no? Levántate. Es maravilloso. Hay que seguir confiando, hermanos, hay que seguir creyendo. Gracias por acompañarnos en este estudio. Yo les invito a perseverar en la semana en oración, en lectura de la Biblia, en aferrarse al Señor, en ese pan de cada día. Este, y bueno, pues que yo quisiera saber cuál es tu personaje favorito, Dani. ¿Te gustan las princesas? Sí me gustan. De la Biblia de las princesas que me gustan más es Esther. Ah, wow, ¿qué tal, Cheli? ¿Sí te gusta? Me encanta mucho. Debió ser muy, muy hermosa, porque pues prácticamente creo que fue el primer concurso de belleza que hay en la Biblia y ella fue la ganadora. Y porque Dios le dio la gracia de ser tan hermosa que se casó con un rey y Dios hizo que ese rey fuera amable con el pueblo y entonces Esther nunca fue olvidada por Dios y nunca lo será. Wow, me sorprendiste con esa princesa. Muy bien, pues ahí tenemos otra buena propuesta de lectura para la semana, hermanos. No sé si Amor, ¿nos puedes ayudar a despedirnos en oración? Claro. Estoy pidiendo reconocer. Amado Padre Celestial, tú que eres poderoso y grande, Señor, y nosotros tan pequeños, estamos aquí primero para darte gracias, Padre, por este tiempo en el que nos pudimos reunir, el poder aprender y conocer más de tu palabra, Señor, que esa palabra que ha sido enseñada no la desechemos, Señor, que la guardemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Gracias, Señor, porque tú respondes todas nuestras oraciones siempre, Señor, y aun cuando no tengamos palabras, tú siempre tienes la palabra correcta y adecuada para poder expresarse, Señor, para poder expresarnos. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana, que sigamos, Señor, tu palabra, Señor, que obedezcamos tu palabra, que seamos prestos a escucharla y a obedecerla, que podamos mostrarle a las personas que aún no te conocen o no creen, Señor, que tú estás aquí, que tú eres un Dios vivo y que puede levantar a los muertos, Señor,
que nuestra fe sea incrementada y que podamos ser bendición en la vida de los demás. También, Señor, te pido por todas las personas y hermanos y personas que están ahorita sufriendo de COVID, Señor, dales recursos, Padre, que esta enfermedad sea para gloria tuya y que otros puedan ver cómo sostienes tú en medio de esta dificultad. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Mijito, ¿cuál es tu personaje favorito? Mío, va a decir. Yo, dice. De Matrix. Nat. Mijito. Personaje favorito, pregunta. Pues no sé. Mío. Mío. Ya sé qué va a decir. Va a decir, no sé. Va a decir, Exacto, eso. Bueno, oremos porque sea más sociable mi hijo. Por favor. Ah, no es cierto, él es un buen ujier y lleva a la gente. ¿Verdad, hijo? Muy bien. Hermana Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Hoy no fui al servicio porque estaba muy desvelada. No, tengo ya varios días sin poder dormir bien porque tengo extraviado mi carnet de seguro social, no puedo recordar en dónde lo guardé y el lunes tengo cita para ir por los medicamentos. Bueno, hay un chico que me hace favor de ir por los medicamentos porque yo no quiero ir al seguro. Y no puedo recordar en dónde lo guardé. Eso me ha robado la paz, de verdad, porque pues incluso en sueños he estado soñando que viene el Espíritu Santo y que me dice en dónde está el carnet. Lo puedo ver porque incluso tiene dentro unos documentos importantes porque yo tomo un medicamento que es controlado. Entonces, sin esas hojas, el medicamento no es otorgado. Okay. Y pues no sé, no puedo recordar en dónde lo puse, no lo puedo recordar. Pero ya no me voy a afanar, ya. Porque hoy definitivamente esta noche que pasé fue así muy crucial, fueron muchas horas de falta de sueño y no. No, y es vital descansar, dicen los médicos también que tratemos de dormir. Esperemos que lo encuentre y que todo esté bien. A mí se me olvidan frecuentemente mis contraseñas porque primero digo, ay, está re fácil, no se me puede olvidar. Y se me olvida. 5 minutos después ya no la recuerdo. Dígame. Yo tengo un truco, utiliza la misma contraseña para todos los sitios. Listo. Ah, mira. Sí. Así cuando me hackeé ya di acceso a todos mis sitios. Bueno, está en alguna, ya ves que a veces levantamos y decimos, aquí lo vamos a poner, o está dentro de algún libro, bueno, a mí en mi caso tengo fotos, recetas médicas y son mis separadores. Entonces, a lo mejor está dentro de algún libro que hayas tenido últimamente. Oye, y si también se descarga la hoja de Seguro Social, no te... Ya vi, sí, ya vi que puedo descargar la hoja, pero necesito una fotografía tamaño infantil, ¿no? Pero bueno, buscaría una. Pero la hoja importante del médico especialista en donde él especifica pues que ese medicamento controlado se debe de otorgar, no la tengo. Y sabes, también estaba pensando, bueno, hace rato me vino a la mente que hay una abuelita de la Asilo Celarain a la que le comparto medicamentos también, de los que me dan. Como antes me daban muchos medicamentos para mi mami, de ahí del seguro, ahora yo le doy a esa abuelita. Y estaba pensando que tal vez en que le mandé esos medicamentos en este mes pasado, se pudiera haber ido ahí el carnet, pudiera ser que lo guardé, que se lo puse ahí en ella, en su bolsa de medicamentos, pero no puedo comunicarme con ella, no me contesta el teléfono, entonces,
porque ya lo busqué por muchos lugares y no, o sea, solamente en mi recámara. Recuerdo muy bien que ese día estaba sentada revisando las hojas y guardando los medicamentos en donde suelo acomodarlos, así por nombre y tirando las cajitas para no tener, si me dan de 3, poniéndolo solamente en una. Y después yo pensé, este carnet, o sea, lo voy a poner aquí, pero no sé en dónde, no lo encuentro, Pues vamos a no orar sé. aparezca antes de mañana y si no, pues que el doctor pueda pues también proporcionar el medicamento o poder hablar con otro doctor que se entregue una hoja para que puedas tenerlo. Sí, sí puede ser. Y tengo mucho miedo de ir al Seguro Social porque conozco a una persona, a una vecina, que a su hija le dio COVID. Ella ya sabía que tenía COVID. Más sin embargo, la llevó a la clínica 59, que es una clínica de familiar, pues, que es a la que pertenezco, y la llevó para que el médico, para que le hicieran ahí la prueba. Entonces, yo no, obviamente no le comenté nada, pero pues es una imprudencia haberla llevado con COVID a la clínica, a donde van pues enfermos de muchas cosas, van bebés a vacunar, o sea, ay, pues no sabemos, ¿no? Entonces, pues no quisiera ir al Seguro Social a hacer el trámite, pero bueno, voy a continuar buscándolo en lo que resta de la tarde, noche. Nomás no se desvele. No, no, ya no. ¿Y sabes qué, Chely? Sí, sí, ya vi Netflix. ¿Ya vieron la película? Ay, ¿cómo te dije que se llama, Gesia? ¿De guerra? Cuarto de guerra, ya me acordé. ¿Ya la vieron? Está preciosa. Y también hay otra que se llama Si hubiera podido imaginar o algo así. ¿Ya la vieron? La que te dije que debemos de ver I Can Only Imagine, la de la canción. La de, Ah, Está preciosa la película, preciosa. Te hace llorar. esa no la hemos visto. Ya, pero es Sí, de la lista de películas para ver. al menos la canción sí. sí me gusta. Está ahí en mi playlist. Sí. Está muy bonita la película. Y no me acuerdo cuál otra vi. Liz me pasó la lista, Liz Maldonado. Dije, pásame una lista de películas cristianas para ver en Netflix. Igual la Para de desvelarme. ¿Cuál? Vencedor, ¿no? Es Overcomer, la, ajá, la de la niña. La de Milagro Azul está buenísima. También, ¿Así se llama? que está un poco, Hola, mi reina. ¿El Milagro Azul se llama? sí, Sí. Blue Ah, Mirror. ok. sí, Vi una película que creo que no es cristiana, pero está muy bonita. Se llama Desde mi cielo. Está muy bonita la película. Hay muchas buenas películas, ¿no? Hasta sin ponerle el título cristiano, ¿no? Creo que hay muchas buenas películas para ver, que tienen algún Sí. mensaje interesante. Entonces, sí es un buen tiempo de distracción, ¿no? De distracción sana, de edificación y sirve que te recuerda pasajes y ejercitas esta memoria, ¿no? Muy bien. Ay, sí, vi la película de Pablo de Tarso. Ay, me hizo llorar. Oigan, ¿qué pasó? Mande. perdón, pero es que mi mamá y yo recordamos que hay una peli cristiana que está Ah, muy hermosa, que está un poquito larga, pero se llama Más que Vencedores. Está muy bonita. Ah, ok. Ok, la vamos a ¿de qué buscar. se trata? Se trata de una chica que pues empezó su vida a correr, entonces se dedicó a correr Ya la y el vimos. entrenador, dos hijos. Está muy bonita esa película. Es Más la que vencedores. vencedor, bueno, aquí nos apareció como vencedor. Sí, es esa. Que su papá está, que la abandonó su papá, ¿no? Ajá. Muere de cáncer. Sí, esa es muy bonita. Muy bonita. Eh,
También hay otra película cristiana que conocemos Ujú. que se llama Liz, no sé si la han visto, pero es una chica que está en un caballo que no comía y estaba un poco enfermo y su abuelita tenía un rancho pero no podía pagar. Mm. ¿Cómo se llama, Dani? Lizzie. Easy. Sí. Ahí está. ¿Ya tenemos películas entonces? Ya, muy bien. Muy bien. ¿Quién va a invitar las palomitas? Eso. Yo Muy pongo bien. la cuca. Muy bien, hermanos. Pues Dios les bendiga. Muchas gracias. Qué bueno verlos. Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Te veo en un segundo, papá. Así es. Hermano Juan Enrique, ¿cómo sigue usted? Bueno, esta semana debo ver al médico y el médico ya me va a decir que sigo con algún tratamiento o algo así. Ah, ok. Miren, acá están mis Cuídense mucho. polluelos. Hola. Muchas Ahí gracias están por ahí. preguntar. Hola, Bendiciones. chicos. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Igualmente, Regina no se Gracias peinó. por el estudio. De nada, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Adiós, Dani. Bye. Bye. Bye.